principio que regula la adoración o que la limita no es otra cosa que las mismas sagradas escrituras, la Biblia. La Biblia regula todo lo que tiene que ver con la adoración al Señor, bueno, con todo lo que tiene que ver con la iglesia, su gobierno, cómo está compuesta la iglesia, pero también, por supuesto, cómo es la adoración en medio de nosotros. Y también la semana pasada estuvimos considerando otro principio, aparte del principio regulador de la adoración. Y me refiero al principio dialógico de la adoración, que básicamente lo que nos enseña es lo siguiente, que en un culto público, cuando la iglesia está reunida, está sucediendo una comunión o un diálogo entre Dios y su pueblo. Es decir, Dios nos llama a la adoración por medio de su palabra y la iglesia también responde a este llamado en la adoración. Esto ocurre cada momento donde la iglesia se reúne de manera formal en un culto público, cada vez que la iglesia está reunida. Por eso veíamos la promesa de Mateo 18, donde el Señor Jesucristo promete tener su presencia especial cuando ellos están reunidos en su nombre, cuando están reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es un breve resumen, pero si usted desea recordar nuevamente o escuchar por primera vez estas enseñanzas, les recuerdo que están grabadas y se las puedo hacer llegar. Estos dos principios generales de la adoración constituyen el marco de lo que es la adoración en la iglesia. Y entramos también en más detalles, nos buscamos responder la pregunta, ¿cómo hemos de adorar al Señor cuando estamos en el culto, en la iglesia? ¿Cómo debemos adorar a Dios de manera congregacional? Y es que la adoración pública, hermanos, en una iglesia bíblica o que diga ser cristiana, debe tener ciertas características o debe tener ciertos rasgos que la distinguen. Y vimos algunos de ellos también la ocasión anterior. Una adoración en una iglesia cristiana debe ser bíblica, debe ser teocéntrica, debe ser sencilla, debe ser constante, debe ser cristocéntrica y debe ser trinitaria también. Son distintivos de la adoración en una iglesia cristiana. Y una vez más quisiera recordar que este tema se centra y se limita solamente a la adoración congregacional. No es la intención que esto se aplique a las demás esferas de la vida. Y también deseo recordar que este estudio es muy personal de nosotros como iglesia local, muy nuestro, y tampoco es mi intención o nuestra intención comunicar la idea de que se debe establecer el mismo orden tal cual como nosotros en otras iglesias cristianas, sino que el propósito de todo esto es distinguir ciertamente esos rasgos para poder discernir dónde hay una adoración bíblica y dónde no lo hay. Habiendo hecho estas salvedades nuevamente, hermanos, el día de hoy o durante estos minutos de escuela dominical, vamos a seguir respondiendo a esa pregunta. ¿Cómo debemos adorar al Señor públicamente como iglesia? Y hemos visto la forma de la adoración o estos distintivos que acabo de mencionar. Y hoy veremos en esa misma respuesta a esa pregunta dos puntos. ¿Cómo debe ser nuestra actitud en la adoración pública? ¿Y cuál es el contenido de la adoración pública? Vamos a centrarnos hoy en esas dos áreas. ¿Cómo debe ser nuestra actitud, tu actitud y la mía, mientras estamos en el culto? Y también el contenido de la adoración congregacional. De modo que empecemos por el primer punto, la actitud, ¿verdad? Esto quiere decir que es un sentido más personal. Ahorita vimos que hay ciertas características
que distinguen la adoración en una iglesia cristiana. Pero este primer punto nos va a llevar a reflexionar más en ustedes y en mí de manera personal, cómo está siendo nuestra actitud en el momento en que nos reunimos para la adoración. ¿Cuál debería ser nuestra actitud cuando adoramos al Señor? ¿Cómo deberíamos adorarle tú y yo? Y creo que la Biblia nos da luz también en cuanto a esto, hermanos y amigos. No toda adoración que se llame adoración es bíblica. No toda adoración es aceptable ante los ojos de Dios y debemos discernir cómo hemos de adorarle. De modo que mencionaré, hermanos, algunas características también de cómo debe ser nuestra actitud en nuestros cultos públicos. Primera de ellas, vayamos a Isaías capítulo 6. Acompáñenme en sus Biblias, en el Antiguo Testamento, a Isaías, el capítulo 6 y el versículo 2 al 5. Isaías 6 del 2 al 5. Dice la palabra del Señor. O bueno, voy a leer desde el 1 para tener el contexto. Isaías 6 del 1 al 5. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Verso 5. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. En este pasaje estamos viendo la visión que tuvo el profeta Isaías, ¿cierto? Del Señor sentado en su trono. Pero nos dice que allí hay unas criaturas angelicales llamadas serafines. ¿Qué están haciendo estas criaturas? Adorando al Señor. Están adorando al Señor. Le alaban. ¿Cómo lo alaban? Diciéndole: santo, santo, santo es el Señor, y la tierra está llena de su gloria. Pero quiero que notemos la actitud de estos seres angelicales en su adoración al Señor. ¿Qué hacían ellos con sus rostros? Cubrían sus rostros. ¿Se ha preguntado por qué ángeles sin pecados que están cerca de la presencia de Dios cubren sus rostros con sus alas? ¿Por qué lo hicieron? Hermano y amigo, por temor y por reverencia, por reverencia. Y en cuanto al profeta Isaías, cuando él ve esta visión del Señor, él dice: ay de mí, soy un hombre muerto, soy un hombre muerto, porque soy un hombre de labios inmundos y vivo en un pueblo de labios inmundos. ¿Qué vemos en esta adoración, tanto de los serafines como de Isaías? Una profunda reverencia en la adoración. Ese es el primer punto, la primera característica de cómo debemos adorar al Señor. Ellos cubren sus rostros porque ven un sentido de la majestad y de la trascendencia del Dios al cual están adorando. Ahora vayamos al Nuevo Testamento por un momento. Hebreos capítulo 12, versículo 28 y 29. Hebreos 12, versículo 28 y 29. Así que, Hebreos 12, versículo 28 y 29. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Este texto, hermanos, nos muestra que la reverencia al Señor no era un asunto solamente del Antiguo Testamento. Aquí en el Nuevo, en Hebreos, se nos está diciendo y se nos está mandando
que debemos adorar y servir al Señor con toda reverencia. Dice la palabra temor y reverencia. Ahorita lo vimos a través de un ejemplo de los serafines y del profeta Isaías, pero acá ya no es un ejemplo, acá es un mandato, un mandamiento directo. ¿Cómo hemos de servirle o adorarle? Con todo temor y reverencia. La razón nos lo dice también el versículo, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios mismo es la razón de por qué hemos adorarle con reverencia, porque Él es el objeto de nuestra adoración. Él sigue siendo fuego consumidor. Tú y yo seguimos adorando hoy al Dios que consumió a Nadab y a Abiú. Tú y yo seguimos adorando al Dios que por juicio le quitó la vida a Ananías y a Zafira. Adoramos al mismo Dios que adoró Moisés cuando vio la zarza ardiente también, un fuego que no se consumía. Además, el Salmo 2:11, por ejemplo, nos dice: servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Salmo 2:11. De manera que se nos manda, hermanos y amigos, que adoremos a Dios. ¿Pero cómo? Con reverencia, sirviendo, adorando y alegrándonos, pero todo con temor y con temblor, porque Dios es fuego consumidor. De modo que esa es la primera característica. Recordemos que estamos en cuál debe ser nuestra actitud para adorar al Señor en el culto público. Segundo, confianza. Hemos de adorar al Señor con confianza. Romanos 8:15, por ejemplo, nos dice lo siguiente, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez con temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Romanos 8:15. Hermanos, hemos de adorar al Señor con reverencia y con solemnidad. Pero esto no quiere decir que esto impida el acercarnos al Señor confiadamente. Al contrario, si tú y yo estamos escondidos en Cristo Jesús, si hemos sido adoptados en Él, si somos aceptos en el amado, podemos ir ante su presencia y decirle Abba Padre, con la misma confianza que tiene un hijo acercarse a su padre. ¿No dice acaso Hebreos 4:16 algo también parecido? Acerquémonos pues confiadamente, Hebreos 4:16, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuevamente nos dice ese texto, confiadamente. Ahí hay una promesa, el creyente puede ir, tiene acceso al trono de su gracia en Jesucristo. Confianza no significa de ninguna manera ser confianzudo o irreverente. Acercarnos confiadamente a Dios no es sinónimo de irreverencia. Pero ciertamente un hijo de Dios en Jesucristo puede acercarse al lugar santísimo en los méritos de Jesucristo por el derramamiento de su sangre, pero al mismo tiempo con toda reverencia, porque es el lugar santísimo. De manera que la confianza debe ser parte de nuestra adoración. No venimos a adorar en el culto público como extraños, sino como parte de su familia, si es que estamos en Cristo. Tercera característica, acompáñeme al Salmo 100, versículo 1 y 2. Salmo 100, versículo 1 y 2. Dice la palabra en este texto: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Nuestra adoración pública debe hacerse con gozo, con pasión y con fervor. La misma Biblia que nos llama a servirle con temor y con reverencia, también nos dice que le adoremos con regocijo, con gozo y con alegría.
¿Por qué? Porque allí está su presencia de manera especial cuando su iglesia está reunida. En ocasiones se piensa erradamente que la adoración reverente es fría, pero de ninguna manera, hermanos. Acá estamos viendo un equilibrio de lo que es una adoración bíblica. Si llega a ser fría, la adoración es por culpa nuestra y por un problema de nuestro corazón, pero no por la reverencia en nuestra adoración pública. Esto nos está enseñando que sí es posible adorar al Señor con reverencia, pero al mismo tiempo con gozo y con alegría y con fervor. La adoración irreverente y la adoración fría, o sea, sin gozo, ambas son igualmente detestables a los ojos del Señor. Quitémonos eso de nuestras mentes, porque la reverencia y el gozo no son opuestas, no son antónimos. La reverencia y el gozo van juntos, deben ir juntos. De modo que allí tenemos otra característica de cómo debe ser nuestra actitud en nuestra adoración pública. Ya que estamos ahí en Salmos, vayamos al Salmo 47, versículo 7. Vamos a ver otra característica, otra actitud apropiada en la adoración. Salmo 47, versículo 7. Este texto dice, porque Dios es el Rey de toda la tierra, y miren lo que dice luego, cantad con inteligencia, cantad con inteligencia. Este salmo es un salmo de adoración al Señor. Y ya hemos visto, cantemos con alegría, cantemos con temor, y ahora cantad con inteligencia, es decir, con entendimiento. La adoración al Señor debe ser entendible, no puede ser ininteligible o incomprensible. ¿Para qué? Para que sea de edificación para nuestras almas. Dios no acepta la adoración sin ciencia, sin entendimiento. Lo mismo dice Pablo en Corintios, miren este texto, 1 Corintios 14, 15. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 15. Dice el apóstol, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Este texto de Corintios, hermanos, también es en un contexto de adoración pública. Si ustedes ven primero a los Corintios 14, Pablo está detallando la adoración pública en la iglesia de Corintio. Y él dice, las oraciones deben ser entendibles, los cánticos entendibles y todos los elementos del culto de adoración deben ser entendibles para quienes están practicándolos o ejercitándolos o incluso para aquellos que puedan estar presentes. Es terrible cuando una persona que no profesa la fe, que es incrédula, entra a un lugar de adoración y dice, estas personas están locas, ¿verdad? Porque la Biblia, ahí mismo en Corintios dice que el propósito es que todo aquel que vaya a un lugar de adoración diga, allí está la presencia de Dios en medio de ellos. Esto también implica que nosotros debemos entender y creer lo que hacemos, cada elemento del culto, lo que cantamos. No podemos hacerlo por inercia. Dice, cantad con inteligencia. Esto también implica que la adoración no se limita a una área emocional solamente, aunque desde luego incluye el aspecto emocional porque todos nosotros somos seres humanos y al ser seres humanos somos seres emocionales, no es lo único. También hemos de adorar al Señor con la razón, con la mente, con el intelecto. Por ejemplo, las letras de nuestros cánticos deben ser gobernadas por la Escritura. En muchos lugares de adoración, el culto es dominado y gobernado por un emocionalismo sin entendimiento, sin inteligencia, alejados de la Escritura. ¿Por qué?
por una razón, porque el principio que lo gobierna o que lo regula no es la Biblia, es cualquier otra cosa. De modo que allí hay otra característica, debemos adorar con entendimiento. Y vayamos a otra más, hermanos, a una última característica. Y es la gratitud, la gratitud. El mismo Salmo 100 que vimos ahorita en el versículo 4 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabarle, bendecid su nombre. Esta es otra actitud en nuestra adoración al Señor, que nuestros corazones deben estar rebosantes de gratitud. Hemos de venir a nuestro Dios con acciones de gracias. Hemos de venir al lugar donde Él promete estar de manera especial con gratitud, reconociendo que todas las cosas vienen del Señor. Efesios 5:20 nos dice eso también, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué con gratitud, hermanos? Reconociendo sus innumerables beneficios, sus bendiciones para con nosotros. Una adoración que sea ingrata no será aceptable ante el Señor, no es digna del Señor. La gratitud debe permear nuestra adoración pública, reconociendo que todo viene del Señor por su gracia. De manera, hermanos, que así hemos visto este primer punto. ¿Cómo hemos de adorar al Señor? Con toda reverencia, ¿verdad? Con confianza, con gozo, con entendimiento y con gratitud. Cada uno de manera individual y personal, esta debería ser nuestra actitud en nuestros cultos públicos. Hemos visto por la Escritura que así nos lo manda el Señor. Y si nuestra adoración no tiene estas características, no será aceptable y no será grata a nuestro Dios. Pasemos al segundo punto que quiero que consideremos en este tiempo que nos queda. Ya hemos visto la forma de la adoración pública, sus características distintivas. Hemos visto cuál debería ser nuestra actitud de manera privada, personal, íntima en el culto público, pero ahora meditemos si hay una forma, si hay un contenido ya establecido en su palabra a lo largo de toda la Biblia para la adoración pública. Y la respuesta es que sí, la adoración pública o congregacional no solamente tiene una forma distintiva, sino que también tiene un contenido. ¿A qué me refiero con contenido? La adoración pública en cualquier iglesia cristiana debe estar compuesta por un conjunto de elementos o de partes, y todas ellas forman la adoración pública, todas ellas. Desde luego, estos elementos o estas partes no pueden quedar sujetas a la imaginación de los hombres, ni al poder innovar lo que nos plazca, sino que cada uno de ellos, si se practican, es porque debe tener un sustento, una base y una fuente en la palabra de Dios y en un contexto de adoración pública. Hermanos, el principio que regula la adoración tiene que ver mucho con estos elementos que vamos a ver en este segundo punto y con la presencia de ellos en el culto público. A veces, de pronto podemos pensar equivocadamente que el principio regulador tiene que ver es con, por ejemplo, que una iglesia no use cosas de tecnología o cosas así. Por ejemplo, que usen pantallas para proyectar los himnos, y no tiene que ver con eso. La adoración tiene que ver con que existan estos elementos conforme a su palabra, independientemente de en la práctica cómo se dé. Por ejemplo, si en una recolección de ofrendas, no importa si es con un ofrendero, si es con una caja, si es al inicio o si es al final del culto. ¿Me hago entender? Es el elemento como tal, guiado por la Escritura.
Estos elementos son los siguientes y vamos a ver uno por uno de manera muy breve, hermanos. La oración, la lectura pública de la Escritura, la predicación de la Escritura, la recolección de las ofrendas, los cánticos, las ordenanzas, el llamado a la adoración y la bendición final. Y mencionaré brevemente cada uno de ellos porque recuerde que la intención con este pequeño estudio no es verlos en detalle, sino que nos vamos a enfocar en aquellas modificaciones que pretendemos realizar. Esta es la intención. Pero acá vamos a ver por qué es importante ese contenido en la adoración pública. Veamos el primero de ellos, que no necesariamente están en un orden consecutivo, sino que deben estar esos elementos. La oración. Primera de Tesalonicenses 5:17, es un verso cortico. Orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. La Biblia, iglesia y amigos, nos habla de la oración como un medio de gracia, de manera individual y de manera congregacional. Por eso también es que como iglesia procuramos apartar también un tiempo en la semana para tener oración como iglesia. Sin embargo, piensen esto, sería imposible pensar en un culto público de adoración sin oración, sin oración. Pablo también, hablándole o dándole instrucciones a Timoteo, le dice lo siguiente. Voy a leer 1 Timoteo 2:8. 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Acá, 1 Timoteo 2:8, Pablo también le está dando instrucciones a Timoteo, ¿de qué creen? De la adoración, porque Timoteo estaba a cargo o pastoreando la iglesia de Éfeso, de manera que hace parte del culto de la adoración pública, hermanos, la oración. Está dirigida por los pastores o quienes dirigen, pero al mismo tiempo cada hermano o hermana que está congregado está participando de esa oración en privado al Señor. Venimos a la iglesia también a buscar el rostro de Dios con acciones de gracias, con peticiones. A los cultos no venimos meramente a oír la Biblia o a oír la palabra de Dios. Venimos también a hablar con Él por medio de la oración. Otro elemento del culto público, la lectura de las Escrituras. Ustedes alguna vez quizás han preguntado, bueno, pero nosotros ¿por qué cada domingo nos ponemos de pie y leemos una porción de la Escritura? Eso tiene una razón de ser. Vamos a ver dos ejemplos de esto, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Nehemías 8, ese fue un texto que vimos la ocasión anterior, pero quiero que lo veamos nuevamente. Nehemías capítulo 8. Leeré el versículo 3 y el versículo 8. Dice lo siguiente, ahí está hablando de Esdras. Y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y miren el versículo 8 también. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Hermanos, Nehemías 8, el contexto es que adoración en el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel. Y allí veíamos ese principio de comunión, cuando se abre el libro de la ley y todo el pueblo congregado responde diciendo amén. Amén. Pero acá también vemos el elemento de la lectura, ¿cierto? La lectura del libro de la ley de Dios. La palabra de Dios era leída durante la adoración. En el Nuevo Testamento se ve el mismo principio. Primera de Timoteo 4:13. Entre tanto que voy, Pablo le dice a Timoteo, ocúpate
en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Primera de Timoteo 4:13. Acá vemos el mismo elemento en la adoración. ¿Esto qué implicaciones tiene, hermanos? Esto implica que es lícito y permitido que durante los cultos públicos de una iglesia, cuando ella está reunida para la adoración, se lean porciones de la ley de Dios o de textos que nos hablen del Evangelio o incluso de declaraciones doctrinales bíblicas o históricas que provengan de las Escrituras. Este elemento en particular es uno de los grandes beneficios que trajo también la Reforma Protestante. Claro, esto viene desde la Biblia, pero acuérdense que hubo siglos donde el catolicismo se impuso y donde la congregación no podía participar casi en nada, ni entender un culto. Y esto fue una de las cosas que trajo también para beneficio, o que se redescubrió o se volvió a tener en cuenta. Hemos de participar activamente durante el culto, hermanos, cuando las escrituras son leídas. Tercer elemento, ligado con el anterior, la predicación o la proclamación de las escrituras. Los mismos pasajes que leímos ahorita son base también para la predicación. Lo vimos ahorita, ¿verdad? En el caso de Timoteo dice, ocúpate en la lectura, pero ahí no termina el verso. También dice, ocúpate en la exhortación y en la enseñanza. En el pasaje de Nehemías lo mismo. Se leyó el libro de la ley, pero ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Salmo 119, versículo 130. La exposición de tus palabras alumbra. La exposición de tus palabras alumbra. Hermanos, estos textos nos hablan de la necesidad de exponernos a la palabra de Dios para beneficio y para la edificación de todos. De manera que creemos que durante los cultos públicos la palabra de Dios, la Biblia, no solamente debe ser leída, sino también ¿qué? Predicada o anunciada o explicada fielmente. ¿Por qué? Y eso va en armonía con lo que veremos ahorita luego en el culto con Romanos. Porque la Biblia es el instrumento que Dios usa para traer fe y arrepentimiento a los que están sin Cristo. Y la Biblia también es el medio que Dios usa para alimentar, edificar, fortalecer, consolar a su pueblo redimido. Por lo tanto, este elemento es quizás uno de los de mayor importancia en los cultos públicos, porque la Biblia ocupa un lugar central en el culto de la adoración. Entonces la predicación de su palabra también debe tener un lugar de preeminencia, porque así es como el Señor comunica y transmite sus bendiciones. Otro elemento es la recolección de las ofrendas. Vamos a 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Primera de los Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Dice este texto: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Hermanos y amigos, parte de la adoración al Señor también es presentar nuestras ofrendas. ¿Por qué esa adoración? ¿Por qué la recolección de ofrendas es un acto de adoración pública? Porque por medio de ella tú y yo expresamos nuestra gratitud para con el Señor, de quien recibimos todo lo material.
por su fiel cuidado, por su provisión, por su sustento. Y es importante tener en cuenta que dar ofrenda es un mandato para todo creyente. Y la escritura es clara en cuanto a ello. Por ejemplo, Dios ama al dador alegre, segunda de Corintios 9, 7. Más bienaventurado es dar que recibir, Hechos 20, 35. Es por eso que en ese sentido, nosotros de manera particular como iglesia local, por ejemplo, no practicamos ¿qué cosa? El diezmo, ¿verdad? Porque creemos que el principio que prevalece en el Nuevo Testamento ya no se limita a una cantidad específica, sino que el principio ¿cuál es? Cada uno dé conforme haya dispuesto en su corazón y cada uno dé conforme haya prosperado. Hermanos, sé que en torno a esto de las ofrendas se ha discutido mucho y muchísimo. ¿Por qué? Por la falta de testimonio en muchas falsas iglesias, de muchos falsos maestros, son consecuencias del evangelio de la prosperidad. Porque para los no creyentes muchas veces una iglesia es vista como una ¿qué? Como una empresa que se aprovecha de la gente para enriquecerse, ¿cierto? Esto podrá ser así con falsos maestros y falsas iglesias, pero eso no quita la realidad bíblica de que las ofrendas es un acto de adoración, en el cual mostramos gratitud y en el cual también podemos tener el privilegio y el gozo de participar en los intereses y en el avance del reino de Dios en este mundo. Vamos con otro elemento, los cánticos. Los cánticos. Hay dos textos muy parecidos que están en Colosenses 3:16, Hebreos capítulo 12. Lo voy a leer rápidamente. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Estoy leyendo Colosenses 3:16. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Lo mismo nos dice Efesios 5:19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. De manera que los cultos públicos son cultos de adoración. Y por supuesto la adoración a Dios implica también que le alabemos con nuestro corazón y con nuestros labios, con nuestra boca. Tenemos un libro en la Biblia enteramente dedicado a la alabanza al Señor en cánticos. ¿Cuál libro? Los Salmos. Así como mencionaba ahorita, ¿cómo podríamos pensar en un culto sin oración? Lo mismo. ¿Cómo podríamos pensar en un culto de adoración sin alabarle a Dios con nuestra boca y corazón? Así es como le respondemos a Él cuando Él nos llama a alabarle. Así expresamos gratitud y amor al que nos salvó y el que nos creó. Quiero mencionar otro elemento, las ordenanzas. Las ordenanzas. Primera a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hace parte de la adoración pública la práctica de las ordenanzas que el Señor Jesús estableció e instituyó. Estas dos, bautismo y la cena del Señor, no se pueden administrar en un contexto diferente al de una iglesia local. En el caso de la cena, puntualmente, vemos que en el libro de ¿cómo sabemos que la cena hacía parte de los cultos públicos? En Hechos de los Apóstoles nos dice que la iglesia perseveraba en el partimiento del pan. Y Pablo en Corintios 11, como veremos luego, cuando
hoy también tengamos este elemento del culto. Pablo da instrucciones concretas y específicas en cuanto a cómo se debe administrar la cena del Señor y da advertencias también solemnes del peligro de tomarla indignamente. De manera que creemos en la importancia de las ordenanzas instituidas por Cristo y debemos celebrarla, hermanos, porque es con gozo y regocijo por lo que ellas significan, por lo que ellas representan para el creyente. El Señor Jesús dijo: haced esto en memoria de mí. Y hemos de hacerlo cuando estamos reunidos en su nombre. La cena del Señor, ¿por qué se debe celebrar durante un culto público? ¿Por qué no debe ser algo privado o a escondidas? Porque la cena del Señor es un testimonio visible del Evangelio. El Evangelio no solo se predica con la Escritura, sino también por elementos visibles como la cena. Para todos los presentes, independientemente de los creyentes que participen o de quienes se abstengan, el Evangelio está siendo predicado durante la cena del Señor también. Nos hace falta considerar dos elementos de la adoración al Señor, pero eso los vamos a dejar para la próxima oportunidad, porque precisamente esos son los dos elementos que hasta el momento no los estamos practicando como iglesia y que creo que se hace necesario empezar a implementarlos. Me refiero al llamado a la adoración y a la bendición final. Llamado a la adoración y a la bendición final. Pero si el Señor lo permite, la próxima ocasión estaremos viendo estos dos elementos. Por ahora, y para ir finalizando este tiempo, creo que es bueno, hermanos y amigos, que aprendamos a ver todos estos elementos del culto público como un todo, de manera general. Todos ellos juntos forman la adoración congregacional. Todos ellos forman ese principio que regula la adoración. Entonces debemos aprender a verlos como un todo, pero también algo importante, debemos aprender a verlos también por separado. Hagan ese ejercicio, hagamos ese ejercicio. Aprendámoslos a ver por separado, considerar cada uno su naturaleza, cada uno en particular, qué significa cada elemento, cómo ese elemento en particular se conecta con ese diálogo, con esa comunión entre Dios y su pueblo. Cuando leemos la Biblia, ¿qué está pasando acá? Cuando se está predicando la Biblia, ¿qué está pasando acá? Cuando se están recogiendo las ofrendas, ¿qué está pasando acá? ¿De qué manera en los elementos, quiero volver a repetir esto, de qué manera en los elementos del culto Dios se dirige a nosotros? Mediante la lectura de la Biblia, mediante la proclamación de su palabra, mediante la cena del Señor, mediante el llamado a la adoración y mediante la bendición. Y en los elementos del culto, ¿en dónde discernimos que la iglesia responde o participa? En la oración, en el amén, en las ofrendas, en los cánticos. Cuando respondamos al llamado a la adoración, cuando respondamos a la bendición que Dios nos da al final del culto. Y finalizo con las siguientes aplicaciones rápidamente. Lo que hoy hemos estado viendo nos debe llevar, hermanos, a examinarnos y a preguntarnos cómo le estamos adorando como iglesia. Y también, por supuesto, cómo le estamos adorando de manera personal, cada uno, en el culto público. ¿Le estamos adorando al Señor con gozo? ¿Estamos adorando con reverencia, con entendimiento, confianza, gratitud? Porque la adoración a Dios es una mezcla de todo esto, de todos esos componentes. Hermanos, apartémonos de aquello por lo cual nuestras iglesias reformadas suelen tener una fama en cuanto a la adoración. Nosotros solemos tener fama de una adoración fría, pero hoy hemos visto, hermanos, que nuestro deber es adorar a Dios
con gozo, pero con orden, con gozo, pero con orden. Porque nuestro Dios es un Dios de orden. De nada sirve tener una adoración viva, entre comillas, pero si es una adoración desordenada, si es una adoración que no es conforme a las Escrituras. Necesitamos ser más conscientes de los elementos de la adoración pública, no hacerlos mecánicamente, fríamente, porque todos ellos, hermanos, son bíblicos, todos ellos son adoración al Señor, cada uno adora al Señor. En todos ellos se da ese intercambio, esa comunión entre Dios y su pueblo, y todos son importantes para el bien de nuestras almas. Vamos a orar al Señor. Te damos gracias, oh Dios, por este tiempo de estudio que nos has dado como iglesia, para abrir tu palabra, para leer estos textos bíblicos, meditar en ellos. Ayúdanos, Señor, a poder inquietarnos con esto tan importante, poderlo profundizar de manera personal en nuestras casas. Y te ruego para que sea tu Espíritu Santo quien ponga convicción en nuestros corazones acerca de la importancia que tiene para ti la adoración en la iglesia, que también lo sea para nosotros. Te quiero pedir perdón, Señor, por todas las veces en que te hemos adorado de una manera que no te agrada, cuando te hemos adorado irreverentemente, con frialdad, sin entendimiento. Y te pedimos, Señor, el vivo deseo de nuestros corazones y sincero deseo es que como iglesia, cuando nos reunimos para la adoración, este culto sea aceptable por medio de Jesucristo, pero también porque procuramos, nos esforzamos y deseamos adorarte de la manera más fiel posible a tu palabra. Te alabamos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.